a todos. Un agradecimiento a la Corte Interamericana por permitirnos participar en estas audiencias públicas y por poder aportar nuestras observaciones en el marco del pedido de opinión consultiva. Mi nombre es Karina Trujillo, parte de Acajata, equipo de trabajo en sexualidades y géneros, en colaboración técnica con las organizaciones miembros de la plataforma We Lead, Nosotras Lideramos, de Honduras y Guatemala. Programa que trabaja de manera enfocada en fortalecer la influencia y posición de las mujeres jóvenes y adolescentes con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Para continuar con nuestra intervención, daré la palabra a mi compañera Briana Camey, miembro de la organización O-Trans, Reinas de la Noche de Guatemala. Buenos días, respetable Corte. Hoy, como mujer trans joven de nacionalidad guatemalteca, alzo mi voz por todas aquellas poblaciones desde la diversidad sexual y genérica, resaltando las experiencias y realidades de aquellos grupos más afectados por la desigualdad, la exclusión y el empobrecimiento, como son la niñez y adolescencia, población indígena y campesina, personas con discapacidad, mujeres jóvenes y personas adultas mayores, personas LGTBIQ+, personas con VIH, personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, personas en condición de migración o afectadas por el desplazamiento humano. El Istmo Centroamericano es una de las áreas más vulnerables ante el cambio climático, debido a encontrarse entre dos océanos y dos continentes con una alta exposición a fenómenos como huracanes, sequías, el fenómeno del Niño, entre otros. Honduras, Nicaragua y Guatemala todavía padecen consecuencias de los huracanes Mitch de 1998, la tormenta tropical Ágata de 2010 y los huracanes Iota y Eta del 2020. Las sequías y las inundaciones por las constantes tormentas comúnmente se ven acompañadas de la ausencia de los estados atravesados por la corrupción y la falta de regulación en las actividades de las empresas nacionales e internacionales que destruyen los ecosistemas y el medio ambiente, situaciones que provocan graves daños a la población, pero con especial afectación en ciertos grupos. Por ejemplo, y la protección ante las crisis climáticas. Estas poblaciones enfrentan diferentes tipos de barreras para evacuar sus viviendas y acceder a refugios o albergues, que en muchos casos no cuentan con las condiciones necesarias de acceso, asistencia y cuidado, ya sea porque no cuentan con los insumos, equipos de adecuación necesarias de las instalaciones físicas, así como por la ausencia en la mayoría de los casos de los servicios de atención de salud u otros aportes relevantes, como intérprete de lenguaje de señas, entre otros. Un ejemplo de ello es el caso de una mujer de la tercera edad con discapacidad física que dormía en el suelo de una de las aulas de una de las escuelas públicas de Honduras, cuando el desalojo por la inundación provocada por los huracanes Iota y Eta no pudo rescatar su silla de ruedas ni sus medicamentos para la diabetes, quedando en condiciones de abandono y desprotección en un estado que debía de garantizar su seguridad y su salud. Otro ejemplo que se acompañó en el documento con las observaciones que presentamos a la Corte es el caso de una mujer joven con discapacidad visual, quien en el marco de esta misma emergencia climática tuvo que ponerse a salvo por sí sola en un albergue local de su comunidad, sin contar con ningún tipo de apoyo y con el mínimo de información sobre la emergencia a través de medios nacionales. Emprendió camino a un refugio en la zona de alto riesgo con una única mochila con sus pertenencias, algunos insumos básicos y documentación personal, única medida preventiva de la que tenía el conocimiento ante la falta de protocolos suficientes. Muchas personas con discapacidad, adultas mayores o personas que viven con enfermedades crónicas y que requieren de una atención y apoyo ocupan los albergues en muchos casos sin ningún tipo de acompañamiento o condiciones de hacinamiento o de alojamiento poco higiénicas o precarias y han sido denunciadas por parte de las organizaciones de sociedad civil ante los estados. Las personas que viven con enfermedades crónicas, incluyendo el VIH y especialmente aquellas que no tienen acceso regular a la medicación y a la atención médica, están más propensas a adquirir otras enfermedades o a enfrentarse a infecciones oportunistas. Sin embargo, en la respuesta a la emergencia climática, a menudo los estados no garantizan el acceso a la atención médica específica, controles y medicación para personas con enfermedades crónicas. En los refugios o en las áreas cercanas, en muchos casos se ha comprobado la falta de planes de abastecimiento de medicamentos y de personal, escasez de insumos materiales y equipo médico, entre otras deficiencias de los sistemas de salud actuales.
Las mujeres y adolescentes cis y trans enfrentan situaciones específicas de vulneración de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos en contexto de la emergencia climática. Un ejemplo es la falta de provisión de productos de higiene menstrual en los refugios, así como de métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia y del acceso al aborto, incluido el aborto con medicamentos, el cual es especialmente relevante en situaciones de emergencia por ser simple de administrar y no requerir equipamiento médico especializado. De igual manera, las mujeres y adolescentes trans que estén utilizando hormonas necesitan que su provisión no sea interrumpida. Además, es habitual la falta de protocolos de protección y de mecanismos de denuncia, acción ante los casos de discriminación y violencia, incluida la violencia sexual en los albergues. Como bien pudimos abordar con detalle en nuestra contribución escrita a la Corte, existen una enorme cantidad de casos de abuso y de violencia en los refugios, de la cual son víctimas en su mayoría las niñas y niñas adolescentes, mujeres jóvenes y adultas mayores, así como las personas con discapacidad. Es imperativo comprender que los derechos sexuales y los derechos reproductivos de estos grupos en contextos de emergencia climática deben de ser garantizados por los estados. Con relación a la población LGTBIQ+, es importante indicar que la discriminación nos excluye y nos limita en la mayoría de los países de Centroamérica de políticas públicas y leyes, así como de los planes y protocolos de acción, contención, respuesta y recuperación de pérdidas y daños, por lo que cuando el estado de emergencia climática se activa no contemplan los recursos y mecanismos necesarios para garantizar que no se cometa discriminación y violencia por prejuicio contra las poblaciones LGTBIQ+, por parte del personal de rescate o de otras personas alojadas en los refugios. Las personas cis o trans que ejercen el trabajo sexual en las calles tienen índices altos de riesgo y vulnerabilidad debido al estigma y la discriminación y la precariedad general de sus condiciones de vida. La emergencia climática interrumpe los medios de subsistencia de todas las personas que se ganan la vida en la vida pública, incluyendo a las trabajadoras sexuales, lo que redunda en carencia de recursos económicos, limitando su derecho a la alimentación, la salud y a la protección social. Tras un desastre natural, esta población suele rehusarse a acudir a albergues y refugios en sus comunidades por miedo a sufrir violencia, abusos o incluso riesgo de violación en estos espacios ante la poca garantía de protección de los estados. El fenómeno de la migración se ha vuelto cada vez más frecuente por múltiples motivos económicos, sociales en búsqueda de mejorar la calidad de vida. Sin embargo, los cambios climáticos ponen obstáculos mayores debido a las creciente de ríos, derrumbes de zonas montañosas y cierre de fronteras. Estos grupos también se ven afectados por la falta de garantía de derechos, los cuales no son garantizados por los estados de la misma manera que para sus nacionales. Esta situación se ve agravada especialmente en el caso de las personas solicitantes de asilo y refugio, dada su condición de migración irregular y peor aún si pertenecen a otros grupos en condición de vulnerabilidad, como los antes mencionados. Contemplar las necesidades de estos grupos, al igual que las personas en condición de calle o asentamiento irregular en los países en contextos de emergencia climática, es un compromiso indispensable que deben de tener los estados en nuestra región, sobre todo porque muchas de estas personas migran o se ven obligadas a desplazarse de sus lugares de origen también como consecuencia de eventos climáticos destructivos. De lo anterior, exigimos a los estados cumplir los derechos humanos de todas las personas considerando lo siguiente. 1. Que los estados eliminen todas aquellas normativas e interpretaciones de la ley que afecten el derecho de sus habitantes a disfrutar de un medio ambiente sano, a la vez que promulgue e implemente leyes, políticas públicas, programas educativos y de acción, orientados a eliminar la desigualdad entre las personas en aspectos políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales. Los estados deben de garantizar leyes y políticas públicas que abordan la discriminación y desigualdad estructural que afectan a las poblaciones antes mencionadas. Asimismo, las medidas de asistencia frente a la emergencia climática y las políticas de recuperación posteriores deben de garantizar la no discriminación y abordar las necesidades específicas de todas las personas habitantes de un país. 3. Que los países ricos que tienen mayor responsabilidad en generación del cambio climático paguen reparaciones a los países más afectados por las consecuencias del cambio climático, en general menos industrializados y más pobres, para que estos tengan recursos suficientes para afrontar las necesidades de su población. No queremos menos que la igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención.